Bien, empezamos. ¿Cómo le fue con el cuestionario del sábado? Hola, profe. Bien. Bien. Primero Bien, más profe. o menos, después bien. Como que hay algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, la conjugación, que me hizo dudar, digamos. Ajá, bien. Va a ser así la modalidad. Vamos a mandar un cuestionario semanal, ¿sí? Para que lo hagan el sábado. Le avisamos el viernes y yo la verdad que no me podía comunicar con la delegada temprano para que les avise, pero bueno, ya quedamos en que le iba a avisar más temprano. No importa los que no pudieron hacerlo, cuestiones de trabajo o por otras cuestiones, pero se va a tomar como una nota conceptual para los que sí lo hicieron, ¿sí? Por eso es importante la comunicación con la delegada, para que ellos les notifique todo lo que nosotros vamos subiendo a la plataforma. Va a ser así, un cuestionario de 5 preguntas y así solamente múltiple opción. O sea que vamos viendo si en la semana han tenido han estado en las clases, algunas cosas que hemos hablado, otras cosas pueden estar en la filmina, pero otras cosas pueden ser de las que hayamos hablado. ¿Sí? Las preguntas se van a basar en eso. Son simples, no son muy rebuscadas. Bien, ahora lo que quería es tomar asistencia, ¿sí? Vamos a poner presente en el chat. Lo vamos a hacer 5 minutos para que el profe empiece la clase, ¿sí? Bien, no importa, los que no pudieron realizar el cuestionario, no hay problema. Ya vamos viendo las semanas cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Esto del cuestionario fue idea mía con el profe, entonces lo largué recién el viernes y para ver sorpresa. Pero no se aflija, no se pongan mal, sí, es una nota conceptual. Por ahí, bueno, de ahora en más ya saben cómo va a ser la modalidad, ¿sí? Bueno, profe. Profe, a mí se me complicó el tema del trabajo práctico porque yo trabajo a la mañana, entonces los sábados, así que no, cuando me dijeron que se cerraba hasta las 12, profe, entonces no podía hacerlo. Bien, Profe, eso a mí me pasó lo también, mismo. Por tema de trabajo no lo pude hacer. Yo entro a las 9 y salgo a las 1:30 y como que no me dejan usar el celular. bien, Sí, profe, a mí me pasó lo Se- mismo igual, porque decían que era ¿Será que hasta las pueden dar más 12 tiempo, y profe? uno estaba trabajando hasta el mediodía, digamos. claro. Bueno, sí, si no lo vamos viendo y lo largamos por la tarde, ustedes me dicen más o menos cómo lo podemos hacer. Como que la mayoría da 24 horas para hacerlo, profe, algunos de las otras materias. Sí, igual, como es simple, son 5 preguntitas nada más, por eso se lo dimos así en ese horario. Pero bueno, igual lo vamos viendo, ¿sí? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Vamos tardes, profe. a ver un par de cositas antes de comenzar. Lo del cuestionario, como bien lo planteó la profe, es una idea que tiene ella. La idea
básicamente de esto es que ustedes se vayan acostumbrando a cómo va a ser el sistema de evaluación que tenemos nosotros para tomar los exámenes parciales, ¿sí? Se les comunicó a su delegada, la persona que eligieron ustedes, que se iba a presentar el cuestionario y que se iba a subir el cuestionario. ¿Sí? Yo creo que todos, a esta altura de nuestra vida, usamos bastante las redes sociales, principalmente WhatsApp, donde podrían haberse entendido, y de última, a través de su compañera, notificarnos. Yo sé que todos van a presentar ahora como excusa que trabajaban, que no podían, miles de motivos, pero su delegada, ustedes tienen que comunicar con ella para que ella nos diga a nosotros tal y tal persona no van a poder porque están trabajando, ¿sí? Por esta vez, por ser la primera vez y por ser piloto, porque la idea con la profesora era para ver qué tan atento está si la ponemos una actividad así, es simplemente eso, es por lo que nosotros pusimos de esa manera así tan intempestiva el cuestionario, primero, ¿sí? Entonces, vamos a alargar el cuestionario y ustedes, a través de su delegada, tienen que decirnos a la gente que por la razón que sea, no puede realizar el cuestionario. Hay gente que dice que se enteró tarde, o sea, son compañeros todos y creo que le pueden avisar, che, hay un cuestionario, lo tenés que contestar mínimamente, creo que eso también habla del compañerismo entre ustedes para este tipo de situaciones, ¿sí? Así que le pido, por favor, no va a tener una nota, no va a estar desaprobado, nada, pero es una nota conceptual, para que si el día de mañana ustedes necesitan de una manera u otra algún tipo de consideración en su examen, si tienen contestado todas las veces el cuestionario y todo eso, podemos ver de qué manera lo podemos ayudar, ¿sí? Va a haber miles de quejas, ¿sí? Y volvamos, somos gente grande, no comparemos lo que hacen otras cátedras con lo que hacemos nosotros. Eran 5 preguntas nada más. No le puedo dar 24 horas para que respondan simplemente 5 preguntas, que son temas fáciles, que si ustedes tuvieran una mínima noción de lo que era la clase, saben desde qué diapositiva hasta qué la tienen que buscar. Y no les lleva más de 10 minutos hacerlo. ¿Sí? Señorita Vilte, ¿qué quiere decir? Profe, disculpen, no es excusa lo que estamos metiendo a los alumnos, sino que, por ejemplo, el viernes se lanzó el cuestionario, un cuestionario me parece que como a modo prueba, y la mayoría lo resolvió porque estábamos atentos. Ya después, cuando se comunicó del otro cuestionario el sábado, ya en definitiva la mayoría se dejó. No pasa porque, por cuestiones de que no quiere uno, etcétera, sino porque cada uno ya tiene sus cuestiones del fin de semana, ajenas a poder decirlas ahora. Pero, por ejemplo, yo el viernes hice un cuestionario que era de una pregunta. Después, al otro día recién me enteré todo el cuestionario y ya se había deshabilitado. No es que estamos metiendo excusas, creo yo, no sé, la mayoría. Por ejemplo, yo me confié con que el viernes ya estaba el cuestionario resuelto porque habían puesto un cuestionario en la cátedra. Después pusieron el siguiente cuestionario. A mí fue el inconveniente ese. Eso no logré hacer el otro porque en definitiva yo había considerado que ya estaba realizado el primero. Sí, yo no voy a poner solamente le estoy diciendo y le estoy recalcando lo referente a esto. Como usted me dice, usted no se enteró que había otro cuestionario, ¿sí? Y sin embargo, ninguno de sus compañeros le dijo en el transcurso de la mañana del sábado, che, hay otro cuestionario. Sí lo Nadie hicieron, hizo. profesor, sí lo No lo hicieron, digo los usted. chicos se comunicaron, pero yo por cuestiones personales, ya en definitiva el celular telefónico no lo pude tocar en definitiva toda la madrugada del viernes y del sábado, por eso no me enteré, pero yo ya estaba tranquila porque consideré que había hecho el Bueno, pero por cuestionario de eso, micro. a lo que voy yo es que ustedes tienen una delegada a la que ustedes le pueden notificar para que ella nos habilite a nosotros, nos diga, tal persona tuvo este inconveniente y se lo hace. ¿Me entiende, señorita, lo que quiero yo decir? Para eso se designó una delegada de cada uno de los cursos, o de cada uno, en este caso de ustedes, ¿sí? Tienen una delegada que les tiene que avisar, como ustedes les tienen que notificar a ella cualquier inconveniente que tengan con la clase. ¿Bien? Pero bueno, no importa, ya está. Para la próxima les pido que estén atentos. Sí, se va a subir
entre el viernes a la tarde o el sábado al mediodía se va a subir un cuestionario para que lo puedan realizar todos, porque si lo cambiamos también de horario, hay gente que no va a poder en ese horario y sí puede en el otro, y otra gente no puede. Bien, vamos a ver la clase en donde nos quedamos, que son los mecanismos de patogénesis bacteriana. Bien, así terminamos hoy la clase de bacterias, todo lo referido a bacterias. Esto que estamos viendo de bacterias hace referencia a que todos estos mecanismos más o menos lo van a poder utilizar los distintos tipos de microorganismos, es por eso que hacemos un hincapié particular en las bacterias para que después cuando hablemos de los otros microorganismos ustedes ya puedan hacer una breve relación en lo que se refiere a los mecanismos de patogenicidad o cómo son capaces de causar la patogenicidad. Antes se pensaba que las enfermedades son causadas por bacterias, como por ejemplo en Inglaterra, la peste negra, que es la peste bubónica, que causó más de 100.000 muertes, ¿sí? La gran plaga, en el 49, de la epidemia en Hong Kong, Yersin, ¿sí? Y Kitasato, en Tokio, aislaron el bacilo de la Pasteurella pestis, que después se conoció como Yersinia pestis, que es la responsable de esta peste bubónica que era transmitida por las ratas. En el 2001 se logró aislar la secuencia completa del genoma de dicha bacteria y actualmente se dice que es utilizado como bioterrorismo. El bioterrorismo hace referencia a que se utilizan diferentes, ya sean virus o bacterias, como se decía que era originalmente el coronavirus, para contagiar a la población y de esa manera causar la muerte. ¿Bien? Esto no es nuevo, esto es desde épocas antiguas, como por ejemplo, los soldados norteamericanos cuando hacían su pelea con los indios, en un momento, ¿qué es lo que hacían? Les regalaban mantas, les regalaban frazadas. Esas frazadas habían estado en contacto con gente que tenían la viruela o el sarampión. Y de esa manera lo contagiaron a los indios, y los indios, como no estaban inmunizados, de esa manera los indios se contagiaban y muchos de esos indios morían. O sea, imagínense de qué época estamos hablando de lo que es el bioterrorismo. ¿Bien? Después tenemos Koch, los postulados de Koch, que demostró que la enfermedad infecciosa está provocada por microorganismos y elaboró técnicas para aislar e identificar bacterias patógenas. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos de patogénesis bacteriana. Bien. ¿Qué es la patogenicidad? Es la habilidad para producir enfermedad en un huésped. ¿Quién es el patógeno? El patógeno va a ser la bacteria encargada de causar esa enfermedad. Bien. Y para de los mecanismos de patogenicidad tenemos que hablar de la virulencia, que habla del grado de patogenicidad. Cuando hablamos del SARS-CoV-2, que es un virus, pero también lo podemos hacer extrapolando para cualquier tipo de bacteria, nosotros tenemos las distintas variantes. Bueno, cada variante presenta un diferente nivel de virulencia. Ustedes van a ver que la cepa alfa era menos virulenta que la beta o la delta, es la más virulenta de todas. Bueno, por ejemplo, tenemos a nivel de bacterias, tenemos la E. coli, hay diferentes tipos de E. coli, que son patógenos del tracto gastrointestinal. Bueno, hay uno de esos E. coli, el O157H7, que es el más virulento de todos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de formar un poro a nivel de la pared intestinal y provocar, ¿sí?, la necrosis del tejido gastrointestinal. Eso hablamos cuando hablamos de virulencia, que hace referencia a qué tan patógeno puede ser esa bacteria. De los factores de virulencia, cuando hablamos de factores de virulencia, son características genéticas o bioquímicas o estructurales que le permite a un microorganismo producir una enfermedad en un huésped.
¿Bien? O sea, una característica que posea esa bacteria, Profe, lo escucho entrecortado, no sé si es su celular o es su ¿todos me están conexión. escuchando así? No, profe. Yo le Se escucho escucha bien, bien. ¿No me profe. escuchan No, se bien? escucha re bien. Se escucha bien. Se escucha claramente. Bueno, Se Podés, escucha bien, profe. podés ok. abandonar y volver a conectarte. Entonces, vemos que los factores de virulencia, ya dijimos, son características genéticas, bioquímicas o estructurales que le permiten a un microorganismo producir la enfermedad del huésped. Por ejemplo, la capacidad de producir la hemólisis de algunos microorganismos, como veíamos la hemólisis que se produce en el agar sangre, que es un medio de cultivo, habla en parte del factor de virulencia, o sea, ¿qué es lo que tiene ese microorganismo? Tiene una enzima, que lo vamos a tomar como una característica bioquímica que hace que ese microorganismo cause la hemólisis. ¿Bien? Una característica genética es que lleva incorporado la producción de una beta-lactamasa que, como hablábamos, es un mecanismo de evasión de la acción de los antimicrobianos, o una estructurales, ya sea porque posee fimbrias, pili, flagelo, que le dan cierta característica sobre el resto de los microorganismos. Bien, entonces acá podemos ver los diferentes tipos de características que va a tener ese microorganismo para ser más o menos virulento. Entonces, las bacterias van a causar daño al huésped por dos mecanismos. Por una invasividad, o sea, por su capacidad para invadirlo al microorganismo, y por la toxigénesis. La toxigénesis, ¿qué quiere decir? Que una vez que ingresan, si pueden liberar endotoxinas o exotoxinas, pueden a través del pili o de las fimbrias formar poros por los factores. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos describiendo de cada uno de estos componentes. ¿Bien? Cuando hablamos de invasividad, ¿a qué hace referencia la invasividad? A la capacidad, o sea, a la colonización, que es la adherencia y la multiplicación, a la evasión de los mecanismos de defensa del huésped y a la producción de una sustancia que facilita la invasión. Bien, entonces, para cada uno de estos procesos, la bacteria se nutre de diferentes características para poder realizar cada uno de estos procesos. Entonces, en la colonización, que es el primero de los tres, hablamos de colonización, evasión de los mecanismos de defensa del huésped y producción de sustancias que facilitan esa invasión. Cuando hablamos de colonización, es el establecimiento del patógeno en los tejidos del huésped. ¿Bien? Por ejemplo, el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, el tracto respiratorio o las conjuntivas. ¿Y cómo realiza esa adherencia? A través de receptores y de adhesinas. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que la salmonela o la shigella, que son bacterias que causan alteración en el sistema gastrointestinal, ¿dónde se localizan? En el tracto gastrointestinal. O si es una bacteria que tiene determinado tropismo por las vías urinarias, en el tracto genitourinario. Bien, entonces eso es la capacidad que al encontrarse en determinados tejidos, colonizarlos y producir la patogénesis. Bien, entonces, ¿cómo es que van a realizar todo esto? Entonces, para la invasividad, como dijimos, tenemos la colonización, el establecimiento del patógeno y la adherencia. Para la adherencia tenemos la fimbria o pili, la cápsula, que como vemos acá en la fotografía de abajo, todo eso que tiene alrededor el microorganismo es una cápsula, los lipopoliosacáridos, el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico, que son componentes fundamentales de la pared celular. ¿Sí?
Cuando lo vean en más detalle, van a poder entender un poco más estas características. Bien, entonces, los factores de adherencia, como repetimos, son estos. Cuando en el próximo cuestionario le pongamos cuáles son los factores de adherencia, hacen referencia a esto, ¿sí? Y acá, como veíamos, una pequeña representación de cómo se da la adherencia. Entonces, vemos que tenemos el tracto urinario, porque es orina, lo amarillo que va pasando, y la bacteria, al no poder adherirse, es automáticamente eliminada. Esa vendría a ser en parte la capacidad que tiene la orina de eliminar los microorganismos. Ahora, cuando ese microorganismo tiene la capacidad para adherirse de mejor manera, ¿sí? Tiene fibra, pili, lo que necesite, cuando pasa a la orina no la puede eliminar. Entonces, ahí tenemos el lumen de la uretra donde están colonizando esas bacterias, ¿bien? Y la orina no logra eliminarlas porque pudieron adherirse, ¿bien? Ahora, ¿cómo van a hacer para realizar la invasión a los tejidos? ¿Bien? ¿Cómo hacen? Se unen al tejido, ¿bien? Y de esa manera se produce la activación del citoesqueleto y produce la invasión. Y, por último, la multiplicación de las bacterias en el tejido. Y esta es lo otro que hablamos respecto a la invasión de los tejidos. Esta es una célula de la mucosa intestinal, esta es una célula M, ¿bien? Entonces se produce el ingreso de la bacteria, del microorganismo, ¿bien? Tipos celulares, ¿bien? Estas son células cilíndricas ciliadas, esta es una célula M, que podría ser bien un macrófago, bien, que tiene el macrófago, por eso es que está ahí, y es por donde ingresa. No sé si logran ver la diferencia entre un proceso de invasión y el otro proceso de invasión. Entonces, eso va a depender de la característica del tracto que estén invadiendo, de la característica de la bacteria y de la característica que tenga el sistema para defenderse. Como veíamos, esta ya la vimos, es cómo va a actuar el fagocítico. El fagocito. Bien, tenemos los receptores, pero al tener una cápsula no lo pueden agarrar, por lo tanto no lo pueden destruir. Eso ya lo vimos. Y otros de los factores a tener en cuenta son los factores de diseminación. ¿Se acuerdan que hablábamos de características genéticas, estructurales o bioquímicas? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso del Streptococcus, tenemos la hialuronidasa. La hialuronidasa, como su nombre lo dice, es para romper el ácido hialurónico y de esa manera ellos poder avanzar en los distintos tipos de tejidos. La colagenasa en el Clostridium perfringens tiene una colagenasa que le permite desplazarse en el colágeno. Ustedes saben dónde se encuentran los distintos componentes, tanto el ácido hialurónico, el colágeno, una neuraminidasa, ¿sí? Que son los patógenos entéricos. La neuraminidasa es un tipo de sustancia que se encuentra a nivel de la superficie de las células intestinales, que lo que permite principalmente es evitar la invasión. Una streptoquinasa o una estafiloquinasa, que ya son específicos tanto de los estreptococos como de los estafilococos, y lo que pueden causar ya sea tanto desde la lisis de los glóbulos rojos o como la misma ruptura de tejidos, la penetración en la piel y todas las diferentes características según el tipo de patología que estén produciendo. Bien, entonces,
por ejemplo, las enzimas que producen poros a nivel de en la membrana celular tenemos la fosfolipasa, la lecitinasa y las hemolicinas, que es lo que hablábamos, y es lo que hace referencia la fotografía que está mostrando, donde podemos ver una alfa hemólisis, una beta hemólisis, y que va a depender del microorganismo al que estemos haciendo referencia. Bien. Y también tenemos que ver el tipo de bacteria intracelular que va a poder sobrevivir a la fagocitosis a través de la célula y multiplicarse dentro de los mismos macrófagos, que sería la célula encargada de destruirla, que es lo que veíamos en esta foto. Él sobrevive a la acción del macrófago y evita de esa manera la destrucción. Y le permite así todo multiplicarse. Entonces tenemos ejemplos de bacterias que son intracelulares, evaden la respuesta del huésped y se multiplican. Bien, hasta acá estamos entendiendo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Como hablábamos hace rato, cuando al comenzar el tema hablábamos de la invasividad, o sea, de cómo una bacteria va a poder causar daño en el huésped, nos centrábamos en dos temas principales. La invasividad, que es lo que veíamos recién, cómo hace para invadir al huésped, y el otro mecanismo importante es la toxigénesis. Bien, que hace referencia a la toxigénesis, a la producción de toxinas. ¿Qué capacidad tiene esa bacteria de producir toxinas? A esas toxinas las vamos a clasificar en dos grupos principales, las endotoxinas y las exotoxinas. Bien, ustedes van a escuchar que determinados síntomas y signos se van a deber principalmente porque está actuando la enzima que está liberando esa bacteria. O muchas veces también se da el caso de que cuando yo uso un tipo particular de medicamento que causan la lisis de la bacteria, se liberan las endotoxinas y se observan los signos de esa patología. ¿Me entienden esa diferencia entre exotoxinas y endotoxinas? No, profe, Profe, ¿puede explicarme de nuevo? ¿Puedes repetir, ¿Lo profe? puedes explicar de vuelta? Bueno, bien. Entonces, nosotros las toxinas, que es el mecanismo principal por la que una bacteria va a causar daño en el huésped, es la toxigénesis. Entonces, la toxigénesis tenemos que describir dos grupos principales, las exotoxinas y las endotoxinas, ¿sí? Las exotoxinas, ¿qué van a hacer? Son toxinas que son liberadas al medio extracelular, ¿bien? Por parte de las bacterias vivas. O sea, que parte de la sintomatología que presenta el paciente, ¿sí? Hace referencia a esas toxinas que está liberando esa bacteria, ¿bien? Entonces, el día de mañana, en un caso particular, ustedes van a ver que el enrojecimiento de la piel que se produce al estar infectado por determinado tipo de microorganismos son por las exotoxinas que presenta esa bacteria, ¿bien? Y vamos a tener las endotoxinas, que hace referencia a que la bacteria no hace nada hasta que yo, cuando estoy utilizando algún tipo de antimicrobiano, me provoca la lisis de la bacteria. O sea, yo la mato a la bacteria. Pero al matarla a la bacteria, se liberan las endotoxinas que van a ser responsables de los síntomas y signos que se presenten. Es más, en muchos casos se puede desencadenar en la persona un shock anafiláctico por esas endotoxinas. Por eso es que muchas veces, y volvemos a lo que originalmente hablábamos, no es bueno la automedicación, porque la automedicación puede llegar a este caso, ¿sí? De que yo la mate a la bacteria, pero esa bacteria al morirse se lisa y me libera de las endotoxinas que van a ser responsables del shock séptico que pueda recibir esa persona. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bien.
Vamos a hablar entonces de las exotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Son proteínas que son alteradas por el calor, por los ácidos nucleicos o por enzimas proteolíticas, o sea, de esa manera nosotros eliminamos esas toxinas. Tiene una actividad biológica alta y tienen una acción específica, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de las características de las exotoxinas, hacemos referencia a esto, ¿bien? ¿A qué hace referencia por el calor? Porque nosotros de esa manera podemos inactivar el efecto de esa exotoxina o a través de enzimas proteolíticas también podemos eliminar. Las exotoxinas proteicas son proteínas solubles que son secretadas por las bacterias vivas en la fase de crecimiento exponencial. ¿Bien? ¿Se acuerdan de lo que era la fase de crecimiento exponencial cuando veíamos? ¿Algo? Cuando están en plena fase de crecimiento, si nosotros trazamos el eje coordenada X e Y y hacemos la cantidad de microorganismos en función del tiempo de replicación, es exponencial cómo crece esa curva hasta que llega a una fase de crecimiento estacionario. Profe, ¿Sí? en ese donde se multiplicaban con más rapidez de lo habitual, que no. Claro, exactamente. Es ahí donde hay una mayor. Entonces, si en ese proceso no se produce la liberación de exotoxina, ya no se va a producir. ¿Dónde se va a dar? En bacterias tanto gram positivas como gram negativas, y eso contestaba en parte a su pregunta, donde decía que no es necesario que sea gram positivo o gram negativa para causar más o menos daño, o el hecho de ser gram positivo o gram negativa no lo hace más o menos dañina. Forman toxoides, que es el toxoide tetánico. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces cuando te muerde un perro o cuando te cortas con una lata o esas cosas, andá a hacerte poner la vacuna contra el tétano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se reproduce este microorganismo que vive en esos lugares principalmente y que lo que puede hacer que se genere, y el toxoide tetánico es el que va a ser responsable de toda la sintomatología que presente esa persona, desde rigidez muscular, dolor de cuello, los ojos rojos. Bueno, va a ser diferente según el tipo de persona cómo reacciona esa persona a esa toxina. Ejemplo, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Algunos son cocos, otros son bacilos, ¿bien? Muchas veces ustedes habrán visto como ejemplo de esto es cuando van a consumir un alimento que está en mal estado, ¿sí? Muchas veces se ponen rojos, se brotan entero, o ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que les pasa? Entonces, cada una de esas personas va a reaccionar diferente a cosas que van desde el malestar intestinal hasta que se brota toda la piel como si fuera una reacción alérgica. Bueno, eso es por uno de estos microorganismos que cuando ese alimento o ese producto perdió su capacidad porque se venció, porque estaba roto el envase y proliferaron estos tipos de microorganismos, es lo que generaron esos toxoides que lo que van a hacer es darle toda la reacción alérgica. Ustedes saben que de esa manera hay personas que se pueden llegar a morir cuando están enfrente de esa reacción que hace el organismo, donde en algunas personas va a ser más fuerte, en otras personas va a tener una forma mucho más leve. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de las exotoxinas, decimos que las podemos clasificar en varias categorías basado en su efecto biológico sobre la célula huésped. O sea, cómo va a actuar esa toxina sobre la célula huésped. Como neurotoxinas, como citotoxinas, como enterotoxinas. ¿Bien? Por ejemplo, la neurotoxina del Clostridium botulinum actúa sobre las motoneuronas, evitando la liberación de la acetilcolina en las uniones neuromotoras, produciendo una parálisis flácida. ¿Bien?
Parece contradictorio el término, pero es así. Nosotros podemos tener una parálisis rígida donde los músculos están totalmente contraídos, o no podemos moverlo, pero porque no tiene resistencia el músculo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hablamos de una parálisis flácida, una parálisis rígida. Y eso lo causa la toxina, el botulinum, que aunque a usted le cueste creer, cuando habla a la gente del Botox, ¿bien? Lo que hacen referencia a esto. Parte de esta toxina, totalmente medida y controlada, es lo que se inyectan para de esa manera paralizarlo al músculo, ¿bien? Entonces tienen ese efecto así de estirada. Lo malo, que muchas veces ese efecto no es reversible. Entonces van a quedar con esos rasgos y con esos gestos para toda la vida. Bien, en otros casos sí se revierte el cuadro. Estamos entendiendo ahí, y cuando hablamos de neurotoxinas, citotoxinas o enterotoxinas, es preferentemente a dónde están haciendo efecto, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? El tracto gastrointestinal que puede ir hasta una formación de una úlcera, hasta una perforación o simplemente una diarrea. ¿Bien? Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como exotoxina, cómo la clasificamos, en base a qué la clasificamos y los efectos que pueden llegar a tener. Entonces, volvamos a trazar de nuevo un paralelismo con lo que es nuestra carrera y vamos a decir, si yo me viene la identificación desde el punto de vista del laboratorio, identificando que el paciente tiene un Clostridium botulinum, yo como enfermero tengo que estar atento a las posibles causas que pueda provocar en esa persona la liberación de la exotoxina de ese microorganismo. Y poder entender en parte por qué estudiamos lo que estudiamos, ¿bien? Entonces, si la sintomatología que presenta el paciente, el cuadro que presenta el paciente, es compatible con el microorganismo que aisló el laboratorio. Y eso a mí también me sirve para decir, el cuadro clínico que tiene este paciente es nada que ver con lo que informó el laboratorio. Entonces me pongo a pensar, ¿y he juntado bien la muestra? ¿He remitido bien la muestra? ¿El laboratorio confundió la muestra? No. Entonces yo tengo que estar atento para eso. Es por eso que estudiamos lo que estudiamos. Ahora vamos a ver lo referente a las endotoxinas. Entonces, estas endotoxinas, ¿qué son? Son toxinas que están asociadas a la membrana externa de las bacterias gram negativas, como E. coli, Salmonella, Pseudomonas, Haemophilus, y a los lipopolisacáridos. Entonces, estas enzimas se van a liberar cuando por alguna razón se produzca la lisis de la bacteria. Bien. Entonces, de esta manera se liberan estas endotoxinas. Bien. Cuando vemos la pared celular, bien, tanto la membrana externa como la membrana externa, el contenido del peptidoglicán, bien, vamos a ver los diferentes tipos. Acá vemos que, por ejemplo, el lípido A es un componente tóxico. El núcleo de los polisacáridos para la detección de toxinas. Y el polisacárido O es un determinante antigénico, que eso ya lo veíamos. Entonces, vemos acá, cuando vemos los lipopolisacáridos, los diferentes componentes y la acción de cada uno. Y esto es una pared celular o la membrana de una bacteria gram negativa. Bien. ¿Pudieron ver? ¿Alguno leyó la clasecita que yo le dejé de coloraciones? ¿Tuvieron tiempo de verla bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿A qué hace referencia con que sea gran positiva o gran negativa? El tipo de tinción que va a recibir.
El resto ya lo vamos a ver, los que no tuvieron tiempo de ver, solamente para que quiero que entiendan una cosa. ¿A qué hace referencia cuando hablo de gran positivo, gran negativo? ¿Cuál es la principal diferencia que presenta? El color con el que se queda teñida la bacteria. Bien, perfecto, pero cuando hablamos a nivel estructural, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Podría ser de la membrana. Contenido del péptido glicano. Exactamente, el contenido de peptidoglicano es lo que hace la principal diferencia que nos va a hacer que la bacteria sea gram positiva o gram negativa. ¿Bien? Eso ya lo vamos a ver bien para que ustedes puedan llegar a entender y para que vean por qué unos retienen el color y los otros no retienen el color. Por qué uno van a ser violetita, si se quiere, o fucsia los otros. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características de las endotoxinas? Son menos específicas, vimos que de las exotoxinas son específicas. Estas son termoestables, o sea, resistentes al calor, las otras eran sensibles al calor. Bien, la toxicidad va a radicar en el lípido A de los lipopolisacáridos, o sea, la característica de ese lípido A es lo que le va a estar directamente relacionado con la toxicidad. No forman toxoides como sí lo hacían las exotoxinas y son antígenos débiles. Bien, entonces tenemos varias características para diferenciar, ¿sí?, entre las exotoxinas y las endotoxinas. Bien, son cositas que usted tiene que ir captando en la clase, de que uno el día de mañana lo va a ir orientando hacia qué tipo de preguntas uno va a hacer respecto a, para que diga, profe, pero no nos dio una diapositiva con un cuadro comparativo entre, cite las tres principales diferencias entre una exotoxina y una endotoxina. ¿Sí? Creo que están de más y saltan a la vista, pero ustedes si no lo tienen en un cuadrito, capaz que piensan que no lo vieron. ¿Sí? Y es solamente comparar. Y acá vemos cómo se produce la liberación de la endotoxina, ¿bien? Cuando se produce la muerte de la bacteria gram negativa en este caso, ¿bien? Entonces, si tenemos un agente antimicrobiano que actúa sobre la pared, cuando se rompe esa pared, se libera ese lipopolisacárido, el A, que es el que va a causar el efecto. ¿Bien? Tenemos una proteína que une a ese lipopolisacárido A, que se va a unir a un macrófago, y una vez que se introduce en el macrófago, ¿bien?, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar la liberación de tanto del factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, ¿bien?, y todas esas interleuquinas son las que van a llevar a que se produzcan la liberación y las características de esa patología. Para que ustedes las tengan muy presente, ustedes habrán escuchado que en el caso del SARS-CoV-2, mucha de la sintomatología que presentaba la persona, habrán escuchado la interleuquina 5, la 6, la 7. Bueno, a razón de las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral era ¿por qué? Porque se producía la lisis, ¿bien?, se liberaban, y eso desencadena que el macrófago libere las diferentes interleuquinas, que son los efectores ulteriores de una parte de la respuesta inmune, y eso hace que se desencadene toda la sintomatología. ¿Bien? Era como que muchas veces se dice que el remedio es peor que la enfermedad, porque yo, por querer eliminarlo al virus, hago que se me desencadene toda la respuesta inmune, tengo una respuesta inmune muy agresiva a nivel del organismo y causa la liberación de estas interleuquinas, que son muy importantes, ¿sí?, que en otros casos me ayudarían, pero en este caso son altamente perjudiciales. Bien, como ustedes ven en este pequeño esquema, bien,
cuando se produce la liberación de ese péptido A que se encuentra en la membrana celular, en la pared celular, y va a interactuar con el macrófago, y el macrófago lo endocita a través de su canal receptor. ¿Qué es lo que hace? Se activa el macrófago, vamos a ver, bien, ahí están los receptores para los lipopolisacáridos. ¿Qué es lo que hace? Él, al ingresarlo, bien, va a liberar, porque lo que hace esa endotoxina es liberar todo esto, interleuquina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Bien, entonces, esos van a ser algo que nosotros producimos, que producen nuestras células, pero que se exacerba y se desencadena toda esa respuesta. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos de las endotoxinas? Fiebre, bien, aumenta la temperatura corporal, la leucopenia, que hace referencia a que descienden el número de glóbulos blancos, bien, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, ¿sí? Tenemos un número normal que va de 4.500 a 9.000, a 9.500, ¿sí? Depende de los autores. Bien, entonces nosotros vamos a tener bajo número de glóbulos blancos. ¿Y eso qué hace? ¿A qué hace referencia? A que vamos a tener una menor capacidad de respuesta en nuestro sistema inmune. Puede causar también hipoglucemia, hipotensión, coagulación intravascular, reacción de Schwarman, activación del complemento, que es porque se está dando como si estuviera desencadenando una inflamación aguda, por eso se activa el complemento. Como tarea para la próxima clase es qué es la reacción de Schwarman, ¿sí? Bien. Entonces, no se olviden de buscar eso para la próxima clase. Pero estos son los efectos principales de las endotoxinas. Entonces, acá vamos a tener el cuadrito que ustedes tanto quisieran cuando el día de mañana yo les pido. Lástima que como va a ser múltiple choice, no lo van a poder hacer al cuadrito. Bien. Vamos a ver ahora los criterios de clasificación bacteriana. Bien. Para eso nos vamos a tomar 5 minutitos y volvemos. ¿Sí? Son las 4:53. A las 5 seguimos con la clase. ¿Estamos? Bueno, profe. Listo, nos vemos.
no sé, ver si lo pueden hacer en un ratito que tengan libre. Y lo mismo con las personas que se les corta la luz, se les corta internet y todo eso, que no son alumnos de secundaria. Pero bien, todo bien. Eso nada más aclararle a ellos que estamos en otras instancias universitarias. Y bueno, voy tomando nota yo para hacer el cuestionario de esta semana. Bueno, chicos, volvemos. Hola. La profe. Hola, profe. Sí, acá estamos, profe. Sí, profe. Aquí estamos, Bien. profe. Profe, ¿alguna acotación?
Bueno, más que nada es para aclararles sobre el tema del cuestionario, que ahora como están avisados, podemos articular para ver si lo podemos prolongar un poco más, todo, pero ya están avisados que va a ser el sábado. Ustedes saben que están cursando una carrera universitaria y tienen que prever eso. Lo mismo cuando se corta la señal, cuando se le corta la luz. Yo sé que son problemas que pueden ser de última instancia, pero traten de prever eso porque tenemos clases y nos van a perjudicar esas cosas. Somos alumnos universitarios, y compañeros, así que tenemos que ver eso, ¿sí? Más que nada por eso, prever para que no sucedan esas cosas. Bien, chicos, seguimos entonces. Y vamos a ver una parte que quizás es un poco engorrosa, Sí, profe. o poco llamativa, o poco aplicable a su desempeñar diario como enfermero, pero también hay que ver siempre desde otro tipo desde otra perspectiva, hacer referencia el día de mañana queremos hacer un trabajo de investigación, presentar trabajo, algo que nunca tenemos que dejar de hacer en nuestro trabajo. Muchas veces los contratiempos nos impiden, pero es una parte de seguir estudiando o de prestar un poco más de atención a las cosas. El día de mañana se le va a presentar un brote de una patología en particular y van a querer hacer un trabajo. Entonces por ahí esto es medio abstracto, pero también lo consideramos útil para que ustedes el día de mañana puedan saber de cuando hablan, de qué están hablando. ¿Bien? ¿Cómo la vamos a hacer para clasificar a las bacterias? La vamos a clasificar, dice que las bacterias se clasifican e identifican para distinguir un organismo de otro, ¿sí? Nosotros somos diferentes personas, entonces nos ponen un nombre y un apellido para que nos podamos identificar. Los que tengamos el mismo nombre y el mismo apellido vamos a tener otras características para seguir diferenciándonos y ser únicos. Nada más que ellas, a comparación de nosotros, hay millones de E. coli. Entonces nos permite agrupar a los microorganismos de acuerdo a diferentes criterios de interés y el nivel más importante que tiene una bacteria es la especie. Las especies se identifican en el laboratorio a través de las características morfológicas, bioquímicas y patogénicas. ¿A qué hace referencia? Morfológica, si son cocos, bacilos, si son gram positivos, gram negativos. Bioquímicos, al si producen o no exotoxinas, utilizan no un nutriente, utilizan o no algún tipo, cómo se comportan frente al oxígeno, cómo se comportan los diferentes, cómo obtienen los macronutrientes, los micronutrientes, si tienen respiración, si tienen fermentación, eso. Y a la patogenicidad, si tienen fimbres, si tienen cápsulas, si tienen endotoxinas, si tienen exotoxinas, todo eso. Después también la vamos a poder identificar como especies, cómo se comportan frente a los bacteriófagos, o sea, ya vimos que es un bacteriófago, y si tienen genes o secuencias específicas. Bien, entonces todo eso es lo que nos permite que las agrupemos y las diferentes características que va a tener una especie. Y para eso nosotros vamos a aplicar, para poder nosotros decir que son especies, son género o especie, vamos a utilizar una herramienta importante que es la taxonomía. ¿Bien? La taxonomía es la ciencia de la clasificación, identificación y nomenclatura. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo identificamos? Y ¿cómo lo llamamos? Bien, entonces, para decir que es, pongámosle como ejemplo, para decir que es jugador del Lobo Jujeño, tiene que trabajar en el 23 de agosto. Tiene que usar camiseta raya celeste y blanca, ¿sí? Como características, ¿bien? Entonces, eso nos permite decir, esta persona es un jugador del Lobo. También la taxonomía se basa en los niveles de organización, y entre los niveles de organización tenemos la familia, como por ejemplo la Enterobacteriaceae. La Enterobacteriaceae hace referencia a que se localizan principalmente en el tracto intestinal, ¿sí? O viven en el enterocito. Por ejemplo, el género va a ser la Salmonella y la especie la Enteritidis. ¿Bien? O sea que hoy yo voy a decir que ese tipo, si a mí me dicen, ¿qué tipo de Enterobacteriaceae conoce qué familia? Y tengo la familia Enterobacteriaceae que tiene el género que es la Salmonella, y dentro de la Salmonella la Enteritidis, que va a producir, ya el nombre me está diciendo que produce una enteritis a nivel del tracto gastrointestinal. Bien, el nombre también muchas veces es indicativo de las características de esa bacteria y los posibles efectos que pueda llegar a causar. Bien, entonces para la clasificación nos vamos a basar en arreglos ordenados de las bacterias en grupos, con bases en criterios no científicos, más bien por intereses, o sea, las vamos a ir agrupando según las características que nosotros consideremos importantes. El serotipo, ¿a qué hace referencia el serotipo? A que si, por ejemplo, las vamos a ordenar también a todas, por ejemplo, las bacterias que tengan antígeno O positivo. ¿Bien? Eso me está hablando de si tiene, o si tiene el antígeno H positivo. Me habla si tienen flagelos, si tienen pili, ¿bien? Son características que yo voy. Y a patrones de resistencia a antimicrobianos, que es la producción de toxinas, mutaciones específicas y plásmidos. Entonces, son un montón de características que yo tengo que tener en cuenta al momento de realizar esa clasificación. Y para la identificación es un uso práctico de los criterios de clasificación para distinguir criterios, ciertos organismos de otros, con el fin de verificar la autenticidad o utilidad de una cepa o para aislar, identificar el organismo que causa cierta enfermedad. Bien, entonces yo me baso en los criterios de clasificación para distinguir si ha sido del lado del tracto gastrointestinal. Entonces puede ser Juan, Pedro, José, para identificar la familia. Bueno, pero ha producido tal tipo de sintomatología. Entonces va a pertenecer a este género, porque este género tiene esa característica. Bueno, pero además produce tal cosa. Bueno, entonces la especie es esta. Bien, entonces de esos son los criterios que nosotros vamos a ir valiendo para hacer la clasificación de los diferentes tipos de bacterias. Bien, y eso es en lo que se basa la taxonomía. Entonces nosotros al reconocer eso nos vamos orientando hasta que al último lleguemos a ponerle nombre y apellido a ese patógeno. Como por ejemplo, ¿cómo son las cadenas? Son gram positivos, son gram negativos, son positivos. Después de eso me baso cómo se comportan frente a la glucosa, si producen oxidación, si producen fermentación. Si producen oxidación y son positivos, en cadenas positivas, es un micrococcus. Si no, si a la glucosa la utilizan a través de un mecanismo de fermentación, vamos a ver cómo tiene la catalasa. Si la catalasa es positiva, es un estreptococo, es un estafilococo, y si la catalasa es negativa, es un streptococcus.
Bien, entonces esas son las características que yo tengo para ver y para irlo diferenciando. Me baso en sus características tintoriales, en sus propiedades bioquímicas, en su metabolismo, tanto si es fermentativo como oxidativo, y en una característica bioquímica que es cómo se comportan o no frente a la catalasa. Entonces, tienen una idea de cómo son o de cómo hace la taxonomía para irles identificando familia, género y especies. ¿Van logrando captar la idea de lo que nos valemos nosotros para hacer? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, que una vez que lo identificamos, vemos cómo lo llamamos, qué nombre le vamos a poner. Entonces siempre va a ir apareciendo, por eso es que las personas que se dedican a esto, todos los investigadores, todos los especialistas, porque van apareciendo diferentes especies, subespecies, para ver qué características tiene a comparación de otro para ponerle un nombre distinto. La nomenclatura es el medio a través del cual se definen las características de una especie y se nombran. El nombre de una especie debe significar lo mismo para todos los microbiólogos. O sea que cuando yo hablo de Streptococcus, ¿sí? o el Escherichia coli O157, todos sabemos de qué estamos hablando y no que para uno signifique una cosa y para otros signifique otra cosa. Por ejemplo, los dos nombres que pueden tener, ya sea por el género, Salmonella, Brucella, Pasteurella, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, y la especie, ¿sí? Puede ser del género Salmonella, pero puede ser Pollorum, Abortus, Multocida, Uberis, Aureus, Aeruginosa, ¿bien? Esos son los dos nombres que tienen. Salmonella pollorum, Brucella abortus, Pasteurella multocida, el Streptococcus uberis, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, donde hace referencia al género y a la especie. Si no, yo diría Pseudomonas sp, sin hacer referencia a ningún tipo de Pseudomonas en particular. En cambio, si yo ya le digo que es una Pseudomonas aeruginosa, yo estoy haciendo referencia no solamente a todos los Axel, sino estoy haciendo referencia no solamente a los Axel, sino a los Axel Cruz, si ya le pongo el nombre y el apellido. ¿Bien? ¿Y eso en qué se va a basar? En la morfología, si son cocos, si son bacilos, si son espiroquetas, ¿bien? ¿Cómo se comportan frente al gram? Si son gram positivos, si son gram negativos, van a escuchar hablar el término de metacromáticos, ¿bien? ¿Cómo son respecto a su requerimiento al oxígeno? Aerobios, anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, microaerófilos, ¿bien? Los diferentes tipos de agrupamiento que lo vamos a ir haciendo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir abriendo esa gran rama hasta llegar a poner un nombre y apellido y también a la formación o no de espora. ¿Bien? Entonces, en base a eso es lo que nosotros nos vamos a ir guiando para ver qué nombre le ponemos. Otros factores a tener en cuenta, que son los más difíciles, que son, por ejemplo, cómo crecen en un determinado tipo de medio, qué características tiene la colonia en cómo van creciendo, si producen o no antígeno, qué reacción bioquímica producen, si liberan una hialuronidasa, una neuraminidasa, si producen hemólisis, si producen sulfuro que oscurece el medio, si tienen Schwarming. Respecto a si hacemos una secuenciación de DNA, ¿qué contenido de guanina citosina tiene? SGC significa eso, guanina citosina. De los pares de base que se encuentran en el ADN, tenemos la guanina y la citosina, entonces muchas veces, en base a eso, nos permite identificar, bien, por su contenido en guanina citosina, su secuencia ribosomal,
la secuencia genómica total. Bien, esos son otros factores que vamos a tener en cuenta, que estos son los principales, tanto la morfología, la reacción de Gram, los requerimientos de oxígeno y la formación de esporas, y otros factores menos importantes van a ser estos. ¿Sí? Acá es una simple esquema de cómo se hace la prueba de la catalasa. La catalasa positiva es como si yo le pusiera el burbujeo que produce a cuando yo le pongo el microorganismo, no produce ningún tipo de burbujeo. Y acá es la explicación química de cómo se lleva a cabo esa reacción de la catalasa. Entonces, en base a todas estas características, nosotros podemos agruparlo en 5 grupos principales, que son ¿cuáles? Las gram positivas, las gram negativas, las espiroquetas, los ácidos acroresistentes y las bacterias que son carentes paracelular, como los micoplasmas. Bien, entonces esas son las diferentes características que a mí me va a permitir agruparlos. Y esta es la parte que a mí me interesa que ustedes presten atención. Y le voy a ser totalmente sincero, no para el examen, para cuando el día de mañana vayan a escribir un trabajo o quieran escribir el nombre de una bacteria. ¿Cómo se escriben los nombres de las bacterias? Género y especie, usar cursiva o subrayado, por ejemplo, el género con mayúscula al inicio, la especie todo en minúscula. Si ustedes ven en el caso de la Pseudomonas aeruginosa, ¿bien? O ahí tienen el Brucella abortus, ¿bien? El agente causante de la brucelosis, ¿bien? O la Escherichia coli. Ejemplos de cómo se nombran las bacterias. Y como les decía yo, si solo se menciona el género, usar SPP. Salmonella SPP, Brucella SPP, Haemophilus SPP, Staphylococcus SPP, o a menos que yo le diga Staphylococcus aureus. ¿Bien? ¿Entienden? Cuando yo voy a hacer referencia a toda la salmonela o un caso particular del Staphylococcus aureus, ahí donde yo digo quién de los Staphylococcus es. ¿Cómo vamos a hacer la demostración de esto, de lo que estamos hablando, a lo que se refería a la parte de identificación, que es lo que veíamos acá, que eran los principales factores, que era la morfología, la reacción de Gram? Lo vemos con esto, que es ¿cómo hacemos una técnica barata, rápida? Bien, se puede realizar en materia biológica o en las colonias, o sea, directamente desde la muestra o directamente desde el cultivo. Determinan la forma, el tamaño y la agrupación de las bacterias, como por ejemplo la tinción de Gram o la tinción de Ciel-Nielsen, o si hacemos un campo oscuro para ver las espiroquetas. Bien, acá vemos las bacterias gram negativas y las gram positivas, la diferencia de cómo veríamos si vemos en un microscopio. Acá, utilizándonos de una técnica milenaria barata, que es la tinta china, nosotros ponemos parte del cultivo o parte de la muestra con tinta china, y todas las que poseen cápsula, la tinta china se ve imposibilitada de penetrar esa cápsula y se lo ve al microorganismo adentro. Bien, entonces son técnicas que me permiten una identificación rápida. Bien, ¿qué es lo que veíamos hace rato? De los principales criterios de identificación, en la identificación primaria es la tinción de Gram, la morfología para ver si son cocos, bacilos o qué, el crecimiento o no en un determinado tipo de medio de cultivo, y si son catalasas u oxidasas positivas. Bien, acá vemos cómo le identificamos. Bien, estas son muchas pruebas más complejas. Esto no es necesario que lo sepan, sino es solamente que existen otros métodos más importantes de clasificación, y esto ya es mucho más avanzado, otras pruebas para identificar, ya sea por inmunodifusión, por aglutinación en placa, si producen o no coaglutinación, si fijan o no complemento, una técnica inmunológica como el ELISA, la inmunofluorescencia, y niveles mucho más avanzados que es la biología molecular, que si lo comparamos con lo que es el SARS-CoV-2, se utilizaba la biología molecular porque había muchos SARS,
¿sí? Es un virus que viene desde hace cientos de años atrás. Bien, pero entonces había que comprobar por biología molecular que eran el SARS-CoV-2, el agente causante del COVID en este momento, ¿sí? Porque el día de mañana, cuando pase esta pandemia, y no van a aislar un SARS en nuestro organismo, pero no va a ser el SARS-CoV-2 el agente causal de este. Por eso es la importancia de la biología molecular. Y como tenemos que ser buenos y tenemos que ser leales a nuestra causa, tenemos que saber que también tenemos que ser respetuosos de las bacterias porque ellas cumplen un rol fundamental, que es el reciclado de nutrientes y elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre, depende de la presencia de las bacterias. Al descomponer los organismos muertos, devuelven al ambiente estos elementos para que estén disponibles para otros seres vivos. O sea, ya vimos que tienen mucha aplicación en la industria y también que son altamente beneficiosos en nuestro ecosistema. ¿Se entendió? Hasta ahí es todo lo referente a bacterias. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, profe, yo no había entendido lo de invasividad. Hay un cuadrito o una imagen gráfica que es de la invasión de tejidos. No sé si lo puedes volver a explicar. Era algo de macrófago. Bien, en la invasividad, a ver, pero ese es cuando comenzamos, ¿no es cierto? Usted me hace referencia a esto. Ese, sí, ese no lo había entendido. El primero sí. Esto que vimos primero, esta es la célula huésped y la bacteria. ¿Cómo va a ser endocitada por la bacteria, propiamente dicha? Y esto es otro tipo de invasión a los tejidos. Si esto consideramos que es la mucosa intestinal y los macrófagos que están acá en lo que se llama la placa de Peyer, bien, cuando ingresa la bacteria, va ese macrófago y ese macrófago es el que la introduce en el resto de las bacterias. ¿Por qué? Porque si la bacteria intenta ingresar por estas microvellosidades que tiene la célula de la mucosa intestinal, se le va a hacer dificultoso. Entonces ingresa a través de esta. Evade parte de la respuesta inmune, que es la respuesta inmune primaria, o sea, el macrófago no le puede hacer nada y es el mismo macrófago el que termina diseminándola a través de las otras células. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? No. Sí, ahora sí. Sí. Bien. Entonces, son células de la mucosa intestinal, una célula M que tiene a nivel de la placa de Peyer un macrófago. Cuando ingresa esa bacteria, debería ser endocitada y eliminada por el macrófago. Pero el macrófago no puede, la bacteria produce la lisis del macrófago y permite entrar por el otro lado a las bacterias de la membrana. Y como tiene una actina, que es lo que le permite el movimiento, se va desplazando en los diferentes tipos, en las diferentes células de ese tejido. ¿Bien? Señores. Sí, profe. Bien. Profe, ¿y ahí entonces es cuando aparecen los síntomas? Exactamente. Hasta que no provoca hasta que no produce la invasión y no se establece, quizás no tenemos características. En algunos casos sí. ¿Por qué? Porque en algunos casos la misma cápsula es la que ya va dando parte de esas señales. Ahora recuerden que en este proceso algunas mueren y algunas continúan vivas, que son las que terminan colonizando. Quizás las que van muriendo son las que van dando parte de la sintomatología y las otras, recién cuando se establecen, dan el resto de la sintomatología. Por eso, en el caso de una contaminación bacteriana, a menos que sea una persona muy susceptible, las características no van a ser inmediatas. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, listo chicos, terminamos con bacterias. La próxima clase es sobre virus. Ya vamos a estar, ya estamos subiendo las clases y estamos esperando que desde Coordinación Académica nos envíen el listado de los alumnos. Bien, una vez que tengamos eso, vamos a poder subir todo el material. Hoy día me prometieron en el transcurso de la mañana que me iban a enviar toda esa información y no la tengo todavía, como que tampoco tengo el acceso al Sioux Guaraní para poder de esa manera mejorar el acceso a las clases. Así que por ahora le pido disculpas por estos inconvenientes que estamos causando. Bien chicos, estamos avisados, cualquier inconveniente que tengan ustedes en lo referente a contestar los cuestionarios, comuníquense por favor con su delegada para que ella nos comunique a nosotros. ¿Bien? Ahora, chicos, eso tiene que ser el sábado o desde el viernes hasta el sábado que termine el cuestionario. No me van a aparecer el domingo a las 6 de la tarde un mensaje de su compañera diciendo, ay, tal no puede rendir el práctico. Ya pasó el tiempo. ¿Sí? Bueno, profe. chicos, nos vemos el miércoles. Bueno, profe. Que tengan un buen descanso mañana. No, profe. Chao, luego. profe. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Muchas gracias. No, profe. Profesora Cruz, ¿me espera 2 minutitos? Hasta luego. Hasta luego, profe. Pero